Bueno, y en este fin de semana tan extraño, unas vacaciones inesperadas, bueno, estamos acá, nosotros abrimos el boliche llamado Café La República y yo ya estoy en comunicación con mi compañero de ruta, mi amigo, el poeta, el ensayista, el filósofo Santiago Kovadlov. Hola Santiago, ¿cómo estás? Jorge querido, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, yo si bien en el sur de Santa Fe, absolutamente presente allí, a tu lado en nuestro Café La República, cuyas puertas no se cierran ni aún en la semana, puesto que no hacemos otra cosa que preparar de lunes a sábado inclusive la mesa en la que nos encontramos. De modo que aquí estamos. Mira, estoy realmente muy impresionado, quiero decirte, por la presencia, te diría, por lo presente que ha estado en la audición de hoy el pasado. Parece una paradoja, ¿no? Pero ¿qué presencia ha tenido el pasado en tu editorial, en el encuentro que has tenido con Marcelo Giuffrè, en esta tentativa de no renunciar a la posibilidad de comprender algo tan simple como esto y tan complejo a la vez? El pasado no puede sino ser materia de interpretación. Nadie accede a él si no es a través de una interpretación, pero al mismo tiempo, qué difícil es que la interpretación que del pasado se brinde, así lo planteaba tu editorial, se atreva a la ecuanimidad propia de lo complejo, es decir, aceptar, como bien decías vos, que lo sucedido debe encontrarse con la verdad, entendida con capacidad de matizar la lectura para que la ideología no devore de un extremo a otro la comprensión de lo que pasó. Has dicho, el 24 de marzo el último no fue aprovechado para aproximarnos a la verdad, sino instrumentado nuevamente por la ideología. Si pasamos de un extremo a otro, de lo que podríamos llamar la intransigencia de izquierda a la intransigencia de derecha, para caracterizar lo que ocurrió en el país a partir de 1976 y hasta 1983, si no matizamos nuestra comprensión, nada cambia, porque el extremismo termina por disolver las diferencias de una postura y de otra en una misma intransigencia. Y lo has dicho, yo creo, muy, muy intensamente, porque evidentemente la necesidad que nosotros tenemos es la de entender que el pasado solo se supera en el sentido en que corresponde dejarlo atrás, si se deja atrás la intransigencia con que se lo puede mirar desde un lado o desde el otro. Y al mismo tiempo, escuchándote en el diálogo con Marcelo Giuffrè, vuelve a aparecer el pasado. Vos enfatizás su lectura del pasado como un bastidor del que no podemos desprendernos. Es decir, el pasado es un lastre en la medida en que no se lo puede pensar con ecuanimidad, pero no dejaste de subrayar antes en tu editorial que mal destino tiene el pasado cuando cae en manos de los políticos a los que les falta ese don de la reflexión que permite que la ideología se someta a la intención de un análisis equilibrado. El propio Marcelo Giuffrè nos decía a nosotros que él entiende que el pasado de alguna manera está vigente como prejuicio en la lectura del gobierno actual. No obstante, Jorge, también me llamó mucho la atención el hecho de que él dijera que un hombre como Sturzenegger, que es clave en el gobierno actual, fuera capaz de buscarlo a él para dialogar con él, que es un hombre de la oposición, para poner sus ideas a consideración de él, para intercambiar con él puntos de vista, y el propio Giuffrè sostuvo que ha incidido de algún modo en la posición de Sturzenegger con respecto a la comprensión de lo que correspondía hacer con el Fondo Nacional de las Artes, lo que correspondía hacer con la cultura de alguna manera y con quienes se desempeñan en ella. Creo yo que en ese sentido me gustó mucho el planteo de él cuando reconoció, ¿verdad?, que tenía interlocutores dentro del gobierno, como por ejemplo puede ser Sturzenegger,
aun cuando sus diferencias tajantes con el gobierno se notaran en el hecho de que teóricamente, como él señalaba, las intenciones son grandes, pero en la práctica la calidad de los procedimientos es muy baja. Y creo que en este sentido, tanto vos en tu editorial como él en la interlocución contigo, estuvieron subrayando la necesidad de que el gobierno no reproduzca por otros medios las mismas intransigencias, cegueras y estrecheces perceptivas que padecimos en 20 años de kirchnerismo. Muy interesante, sí, y coincido con vos. Ha estado una línea que, como siempre nos pasa, no es que busquemos, no es que sea temático el programa, sino que se ve que por nuestras propias inquietudes vamos a buscar lo que nos parece que es importante, porque ha quedado pendiente, porque ha sido una semana donde estuvo, bueno, yo al menos terminé con una muy mala sensación de la semana esta que empezó con el 24, el domingo pasado. Y Marcelo Giuffrè, en ese artículo tan encomiable que escribió en el Diario de la Nación, dice, otra frase que dice Santiago es: un país lleva consigo una pegajosa carga de pasado que lo limita, una historia que cuando se intenta ignorar suele vengarse. Es decir, por esto traemos el pasado, ¿no? Porque no se puede esconder el pasado. En algún momento aflora, y muchas veces aflora de muy mala manera. Claro, se convierte en patología cuando no es abordado con frontalidad y franqueza. Y por el contrario, me atrevo a decir, Santiago, que por el contrario, un buen proceso de reconciliación con el pasado es un proceso que suele disparar la potencialidad de un país, como lo ha demostrado en el caso de sudafricano, la tragedia sudafricana, o como se ha demostrado en algunos pasos que ha dado Chile en este sentido, más modestos que el sudafricano, con Mandela. Pero quiero decir, cuando eso se logra, el país crece, se potencia. Es muy interesante lo que decís, porque el porvenir no es entonces algo que está adelante, sino algo que resulta como horizonte del tratamiento dispensado al pasado y al presente. Claro. El porvenir se vertebra, se despeja o se oscurece de conformidad con el trato que le dispensamos al pasado y al presente. Creo yo que esta comprensión de la temporalidad, que es tan honda, que es tan necesaria, está tan lejos del ejercicio apremiado de la política como una disputa de meros espacios de poder. La cultura cívica poco tiene que ver con estos apremios, y los desafíos que plantea un presente y un pasado que necesitan plasticidad interpretativa y matices analíticos vuelven a aparecer, creo yo, en planteos como los que ustedes llevaron a cabo y como los que intentamos nosotros en Haciendo Pie, abordando esta idea que nos parece axiomática. El porvenir tiene los rasgos distintivos que le imprime nuestro tratamiento del pasado y del presente. Me gustaría rescatar también, Santiago, algo que vos subrayaste con tu habitual perspicacia, con esa forma de lectura que tenés, que fue este hecho de que Marcelo Giuffrè puede criticar duramente, porque critica duramente al gobierno, pero eso no significa ser enemigo del gobierno. Otra de las cosas que habitualmente, de las que tenemos que empezar a salir, que no se pueda hablar sin que eso lleve implícito el lenguaje de la guerra. Y entonces, fíjate que hay otra expresión de Marcelo en ese artículo de La Nación que tanto elogié, y dice: la temeridad eventualmente es una forma de suicidio. Se refiere al discurso del gobierno. La temeridad eventualmente es una forma de suicidio. Cuando nosotros decimos que este gobierno es nuestro gobierno
Ujú. Ni estamos expresando una incondicionalidad servil, ni estamos tampoco expresándonos resignadamente. Estamos diciendo, reconocemos la legitimidad constitucional de este gobierno como ciudadanos, y es como ciudadanos que tenemos derecho a matizar nuestro enfoque sobre sus aciertos y desaciertos a través de un pensamiento libre. Sturzenegger es un hombre de diálogo, yo lo sé, yo mismo Ujú. me he encontrado con él casualmente y él ha tenido la deferencia de conversar largamente conmigo sobre su gestión de gobierno y ha escuchado, yo también lo sé, Claro, algunas observaciones que en ese mismo orden le dice. Pero ¿qué quiero decir con esto? Estamos dispuestos a escuchar a quienes escuchen. claro, claro. A quienes escuchen, no podemos escuchar a quienes reniegan de nuestra presencia y significación cívica también. La oposición es parte del gobierno, esto ya lo sabía Aristóteles. Ahora, que la oposición tiene mucho que aprender si históricamente miramos al país desde por lo menos mediados del siglo pasado, no me cabe ninguna duda. Pero aprender es convivir. Aprender es convivir en el disenso, en la discrepancia, nunca en la descalificación. Hoy estamos viviendo las consecuencias de un lenguaje soez, estéril, absolutamente esquemático, que reemplaza el pensamiento por las descalificaciones. No es este el camino de la convivencia democrática. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, nosotros, si te parece, tenemos un temita, ¿no? Para la Sí, tertulia. Vamos a tengo, seguir, sí, vamos. he traído unos visitantes espléndidos. Vamos a un corte y Sí, después te claro, claro. cuento Hacemos quiénes están con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Muy bien, Santiago, estamos con expectativas a ver cuáles son nuestros Ah, visitantes. sí, realmente. Digamos y compartamos con nuestros oyentes, ante todo, una noticia. Hoy ingresamos en la última de las tertulias dedicadas al pensamiento pictórico, es decir, a las ideas de los pintores sobre la relación entre su arte y la realidad, o, si se prefiere, y quizá más hondamente, entre belleza y verdad. Hemos recorrido en ese sentido propuestas que provienen del siglo XV, como las de Leonardo da Vinci, y luego de inicios del siglo XX, como Paul Klee, como Pablo Picasso, como las ideas de Francis Bacon y Lucian Freud, contrastando, diría yo, el pensamiento pictórico renacentista con el contemporáneo. Y hoy, Jorge, Sí. vamos a abordar las ideas de tres figuras igualmente protagónicas de la pintura contemporánea, remontándonos a principios del siglo XIX y desembocando sin duda alguna en el siglo pasado. Ellas son Eugenio Delacroix, ¿no es cierto?, el pintor francés, Ujú. otro francés, Paul Gauguin, y también lo traje de la mano a René Magritte. A René Magritte. Y Ujú. resulta que los tres son muy conocidos. Eugenio Delacroix es el famosísimo autor del cuadro de la libertad guiando al pueblo de Francia en la Revolución Francesa. Se la ve a esa mujer exponiéndose Ujú. semidesnuda con la bandera francesa en mano y encabezando la tentativa de toma de la Bastilla. Y Paul Gauguin, claro, pintor famosísimo, que ha vivido en Tahití y que tanto ha hecho allí como en la Martinica por el desarrollo de propuestas pictóricas novedosas, y también el no menos célebre René Magritte, autor de tantos cuadros fundamentales, pero el más renombrado suele ser ese que se llama Esto no es una pipa. Mi Ujú. intención entonces con estos tres amigos, Jorge, es escucharlos para que sigamos compartiendo con ellos, vos y yo y nuestros oyentes, algunas ideas que me parecen fundamentales en este intento de mostrar que desde distintos campos expresivos, la historia, la ciencia, el arte, es posible encontrar una misma inquietud por el conocimiento de lo que podemos entender
por verdad, el conocimiento y el autoconocimiento de lo que podemos entender por verdad. Comenzando por Delacroix, que es el pintor francés que vivió entre 1798 y 1863 y que es el autor de este cuadro memorable sobre la Revolución Francesa, encontré, fíjate vos, hojeando sus reflexiones, esta idea tan viva. La pintura solo tiene un momento, pero no hay en un cuadro, me pregunto, tantos momentos como detalles. ¿Cuál es el fin más deseable de un escritor? Es producir al final de su obra esta unidad de impresión que el cuadro, sin embargo, ofrece todo de una vez y de inmediato. Fíjate qué reflexión tan rica es esta que nos dice el despliegue de un enunciado literario solo alcanza a totalizar su propuesta hacia el final del mismo, mientras que un cuadro de una vez y de golpe inmediatamente nos brinda una totalidad. Y los detalles los podemos advertir sin duda después de esta captación del conjunto que en el cuadro es inmediata y en la obra literaria, dice Delacroix, es absolutamente progresiva. Esta diferencia, ¿no te recuerda lo que conversábamos sobre Leonardo, cuando Leonardo nos decía en su tratado de la pintura que la pintura tenía una posibilidad de promover emociones más intensas que la palabra, cosa altamente discutible, pero él lo decía en la medida en que nos brinda una imagen visual, digamos de algún modo sensorial, más intensa que la palabra? Claro, indudablemente están emparentados, ¿no?, los conceptos. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Me parece que es, como lo dijimos aquella vez, me parece, ¿no?, que es un poquito forzado, ¿no?, la comparación, parecería. Vos claro. ¿No? Parece un poco forzado. Así tenés toda la razón. Yo creo que cuando se establecen entre las artes disputas por ocupar el primer lugar, se equivoca el camino de la comprensión profunda de la unidad que hay entre todas ellas, en tanto aspiran a la expresividad. Claro. En la medida en que se aspira a la expresividad y se la logra, ¿quién puede decir, no es cierto?, que Dante Alighieri fue menos expresivo que Leonardo da Vinci? Claro, o que Víctor Hugo menos que Delacroix, ¿no? Exactamente, pero aquí también advertimos, porque finalmente los propios autores, aunque fueren a veces son más equilibrados de lo que ellos mismos se proponen, otra reflexión de Delacroix que me parece más cercana a lo que estamos queriendo enfatizar, que es la complementación entre las artes. Dice él, todos los temas se vuelven buenos solo por el mérito del autor. Todo es tema. El tema eres tú mismo, son tus impresiones, tus emociones frente a la naturaleza. Es en ti que tienes que mirar y no alrededor tuyo. Claro, extraordinario, ¿no? Todos los temas, todas las cosas son tema, todas las observaciones son tema. Eso me parece un concepto impresionante, ¿no? Muy bien, claro. Es decir, si finalmente nos está diciendo lo sustancial de Delacroix, justamente cuando dice que todo lo que vemos tiene que estar tamizado o de alguna manera tramitado interiormente por la mirada del artista o por la sensibilidad del artista. De lo contrario, nunca accederemos a lo que vemos, porque hay un solo camino para acceder a lo que se ve, que es contar cómo lo ve uno. Claro. Sí, bueno, estoy recordando, me viene permanentemente la imagen de ese retrato maravilloso de la Revolución Francesa, ¿no? Parece, sí, tan conmovedor, ¿no? Conmovedor y, bueno, muy representativo, efectivamente.
Sí, no solo históricamente, ¿verdad? No, Sino no. representativo de un modo de entender la pintura, Sí, 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 que sí. Delacroix sí fue muy rico, que es esta idea, como él va a decirnos de un modo, me parece muy elocuente, Sí. que en realidad en todo gran artista, en todo artista que de veras alcanza a expresar sus propias convicciones y su talento a través de aquello que crea, es posible advertir que los detalles están integrados al conjunto de la propuesta. Es decir, no hay temas preponderantes dentro de una tela, sino que entre la parte y el todo, entre un elemento y otro, hay siempre una complementación orquestada que permite advertir el talento tanto en el pequeño detalle como en el conjunto. Sí, sí. Y esta, ¿verdad? Sí, sí, me parece muy impresionante, ¿no? El concepto. Es muy adecuado. Y lo mismo vamos a encontrar, te digo, en el pensamiento de Paul Gauguin. Vos sabés que el hijo de Paul Gauguin, que escribió un prólogo al diario de su padre y lo publicó en los Estados Unidos en 1921. Paul Gauguin vivió entre los años 1848 y 1903, ¿no es cierto? Y murió en la Martinica muy enfermo, era sifilítico, pero nos dejó en su diario algunas observaciones que revelan hasta dónde el pensamiento pictórico, como hemos propuesto llamarlo en nuestra audición, tiene una contemporaneidad, una sagacidad interpretativa de la verdad entendida como tarea muy notable. Por ejemplo, él dice en su diario, queremos que nos corrijan si es necesario, pero sostenemos que cada uno debe usar sus brazos de acuerdo con la forma en que están hechos. Es decir, no se le puede pedir peras al olmo. Yo puedo... Es una observación ácida, ¿no? Critiquen, ¿no es cierto? critiquen, pero tengan en cuenta que somos humanos, que tenemos brazos. Y que uno puede expresarse con todo su corazón, pero las dimensiones del corazón son personales. Sí, sí, es muy ácida el comentario. Claro, pero él está diciendo, el talento uno puede desplegarlo con toda su alma en la medida en que lo tenga, claro, ¿verdad? En la medida en que lo tenga. Claro. Y otras observaciones de él que son fantásticos. Mirá esta, por ejemplo, que viene al encuentro también de quienes presumen que entre pasado y presente no hay relación, como decíamos antes. Sí. Yo, un revolucionario, dice Paul Gauguin, yo un revolucionario, yo que adoro y respeto a Rafael. Es decir, a un gran pintor eminentemente maravilloso, renacentista como fue Rafael, sí. Él dice, yo no me considero un revolucionario, yo quisiera ser un buen pintor como él, y para ser un buen pintor como él tengo que tratar de ser el pintor que soy. Que ahí toca, me parece, otro costado que es muy actual, ¿no? ¿Qué quiero decir? Él pinta la revolución, no sé si el comentario viene a eso. Él, al pintar la imagen de la revolución, seguramente queda encasillado como un apologista de la revolución, ¿no? Mirá, yo creo que Gauguin justamente en este caso está diciendo la única manera de poder ser uno mismo es tratar de entender cuál es la lección que nos llega desde el pasado. ¿Qué es lo que Rafael nos enseña? Claro. Rafael con su genialidad nos enseña que él ha sido fiel a sus convicciones. Y cuando uno es fiel a las suyas, entonces se parece a un grande, aunque no lo alcance. Claro, claro. No, aunque no lo alcance, porque el camino de la realización estética siempre, y esto lo hemos subrayado a lo largo de estas audiciones dedicadas
al tema del arte y al tema de la pintura en particular. El tema de la realización estética implica siempre una intensa tramitación subjetiva de aquello que nos importa decir. Si lo que nos interesa decir no está íntimamente trabajado, difícilmente lograremos enunciar aquello que nos importa. Por eso creo, Jorge, que Sí, toda vez que leemos a los pintores, digo leemos, no sí. solo vemos sus cuadros, vamos a encontrar en la densidad de su conceptualización esa manera de mirar que les es característica cuando tienen talento, ¿no? Él, Claro. por ejemplo, dice: cuadros y escritos retratan a los autores de unos y otros. El pensamiento no debe tener ojos más que para el trabajo. Cuando está pendiente del público, fracasa. ¿Eh? Otro concepto muy interesante, ¿no? Es decir, Y claro, el tema del absolutamente mercado. antidemagógico, podríamos decirlo en Bien, términos no contemporáneos, ¿no? lo decís El, muy bien porque claro, el artista no puede hacer demagogia o no debe hacer demagogia, ¿no? no debería estar a la moda, ¿verdad? Sino Claro, estar siempre consagrado a esa íntima sí, sí, fidelidad a sus convicciones. y tampoco a la aclamación, no estar Eso sometido es. al calorcito de la aclamación, aunque la tenga. Exactamente, ¿no? Vos te recordarás, aquí viene al encuentro nuestro una hermosa sentencia de Baudelaire, ¿no? Ujú. Baudelaire decía también en sus reflexiones, el gran poeta de las flores del mal, decía: lector querido, no quiero otra cosa que conmoverte, pero no estoy dispuesto a regalarte mis emociones para que las tuyas se sientan expresadas. Impresionante. Este es el punto, es decir, la fidelidad a la propia convicción, a la propia sensibilidad, puede ir al encuentro de un gran público, pero cuando lo que prepondera es la necesidad de agradar a través de aquello que se hace, fatalmente se termina traicionando la expresión profunda de lo que se es. Él también decía, Paul Gauguin decía Sí. esta otra idea tan rica: quiero, refiriéndose a las modelos que tenía en Tahití, donde él vivió la última etapa de su Ujú. vida, quiero inmortalizar a estas ninfas de piel dorada, de intenso olor animal, de sabores tropicales. Son aquí, como en todas partes, como siempre han sido, como siempre serán. Aquí está lo humano también, pero es único. La singularidad como condición necesaria de la universalidad. Lo de Claro, Tolstoy, ¿no? sí, Pinta tu sí, aldea y serás universal. claro. Ahí están esas mujeres que a él tanto le atraían, no solo sexualmente o eróticamente, sino la hermosura de esa singularidad propia de una cultura, de una etnia, de un contexto donde él vivía, y él advertía que si lograba retratar lo que en ellas había de único, alcanzaría a retratar a la vez a lo universal como solo puede tocar, que es a través de lo particular, Claro, claro, muy interesante, ¿no? muy interesante. Creo que así es. Y bueno, y finalmente, antes de que vayamos a nuestro encuentro con nuestra querida Graciela Fernández Mejide, en nuestro programa de hoy, recordar a Ujú. Magritte, al autor de ese cuadro extraordinario, ¿no? Que representa una pipa, por ejemplo, y cuyo texto indescindible de la figura dice: esto no es una pipa. Ujú. Entonces, ¿y qué es? Es una representación. Una representación no es el objeto, es una lectura del objeto. Y dice Magritte, mira qué frase: en un cuadro, las palabras poseen la misma sustancia que las imágenes. Vemos de otro modo las imágenes y de otro modo las palabras que acompañan a la imagen cuando están en un cuadro. Es cierto, las palabras en un cuadro no son descriptivas,
son proposiciones interpretativas de la imagen. Claro, claro, claro. Son parte de la imagen de alguna manera, ¿no? Son parte de la imagen. Si yo escribo esto no es una pipa, Claro. estoy alterando la visión de lo que veo. Si lo que está Totalmente. reproducido es una imagen de la pipa. Totalmente. ¿Cuánta filosofía en todo esto, verdad? Sí, claro. Muy impresionante, muy impresionante. Es muy interesante este planteo de él. Michel Foucault le dedicó un libro a René Magritte. Magritte vivió entre el año 1898 y 1967, un hombre plenamente contemporáneo. Hace 50 años Michel Foucault publicó Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte. Hace medio siglo exactamente. Y lo fascinó a Foucault esta manera que tenía Magritte de distorsionar lo natural para que podamos rescatarlo de la costumbre, del prejuicio, de la indiferencia, de la apatía, que nos lleva a creer que todo es natural, como por ejemplo que mañana amanezca. Es una costumbre peligrosa la de creer que todo va a seguir ocurriendo como es, ¿verdad? Claro. Es como un despertador lo que vos estás diciendo, ¿no? Como muy buena y bueno, imagen. sí, como una alerta. Yo creo que es interesante. Es como una alerta. Cuando... Qué bien lo decís, porque ahí volvemos sobre lo que hemos trabajado en nuestro editorial de hoy y en nuestro diálogo con Joffre. Sí. La función del pensamiento crítico es ser una alerta contra la idealización, contra el dogma, contra el prejuicio, contra la indiferencia, despertarnos en dirección a la recuperación de lo complejo. Y aquí creo yo que es donde volvemos a advertir el parentesco que hay entre lo que podemos tratar en una tertulia dedicada al pensamiento pictórico y lo que podemos abordar en un editorial político o en una interlocución con un pensador político. Interesantísimo, así lo hacemos, tratamos de unir, que no sean secciones, no nos interesan las secciones, nos interesa que todo tenga que ver con todo. Eso es lo que buscamos, eso es lo que intentamos al menos, ¿no? Y me parece que... Promotores de parentesco. Y sí, porque todo tiene que ver con todo. Bueno, eso es lo que ha señalado tan fuertemente en el editorial de hoy. Yo creo que tengamos cuidado en creer que una mirada basta para comprender lo que pide varias. Totalmente. ¿Te parece, Santiago? Vamos a escuchar un lindo tema musical y luego ya nos vamos al encuentro de Graciela Fernández Mejide y de Pablo Marmorato, que van a ser luego el porqué, la continuidad de esta emisora. Así quedamos. Y ahora sí, ya estamos en contacto con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Vamos a charlar un ratito, como lo hacemos habitualmente todos los domingos, antes de que empiece el porqué. Hola Graciela, hola Pablo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes en este día de Pascua? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, felices Pascuas primeramente. Gracias. Así es. Aunque uno no crea demasiado, ni demasiado ni nada, estas fechas tienen lindos recuerdos. Claro, ¿no? Que ¿No? sí, están siempre asociadas a momentos de la infancia y a expectativas sobre el futuro. Exacto. Lo que sí, seguramente que los huevitos van a ser cada vez más chicos. Bueno, prohibitivos, prohibitivos. Estamos en... Sí, realmente. Los precios están desmadrados, claro. ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿de qué hablaron ustedes? Cuéntenme. Y justamente de expectativas sobre el porvenir. Vos sabés que Jorge, en su editorial de hoy, puso mucho el acento en algo que él consideró, y creo que con razón, como desperdiciado. La oportunidad de que el pasado 24 de marzo pudiera ser aprovechado para una lectura en la que preponderara la voluntad de comprensión antes que el prejuicio ideológico. Sí, ¿cómo este 24 de marzo, cómo se estira en los comentarios, ¿no? Sí, se estira, me parece, Graciela, porque ha impactado mucho.
Sí. Por una, por dos, bueno, esto sabemos más que vos que yo, pero creo que por dos razones, ¿no? La primera es porque el gobierno hizo un amague de contrarrelato, intentó una cosa que salió bastante chirle, me parece a mí, bastante berreta, por decirlo en términos vulgares. Berreta, sí, porque... Para decirlo con todas las letras. Claro, porque si hubiera presentado, qué sé yo, un video donde hablan, qué sé yo, personas representativas del quehacer nacional, no sé, pienso en Monseñor Casareto, pienso en mucha gente que ha trabajado mucho por este tipo de acuerdos, pero no, salió una cosa provocativa, filmada en la Casa de Gobierno, bueno, antigua, berreta, sí. Esa me parece una razón de peso para que se estire la conversación. La segunda es que, bueno, el 24 fue una concentración multitudinaria, yo creo que superó las expectativas que todo el mundo tenía, porque fue mucha gente, como vos bien lo has destacado ya en otras oportunidades, fue mucha gente suelta, como se decía antes, ¿no? Sí. Suelta quiere decir sin estructuras partidarias. Sin cuadrarse. Gente que fue ahí a encontrarse, necesitó estar. Y me parece que, bueno, por esta razón se estiró, y también por esta razón uno podría verlo desde otro punto de vista como un nuevo fracaso, el intento de avanzar, si se puede, en una conversación sobre el tema, porque bueno, se optó de nuevo por la trinchera, ¿no? Y eso es, qué sé yo. Pero además con una trinchera que los personajes que pusieron a representar, que son reales, sí, no sirven para decir trinchera. Claro. Porque si es el Tata Joffre, claro, un espía eternamente, jefe así de Menem y todo eso, que bueno, si los gobiernos, si quieren tener espías internos, allá ellos. Claro. Pero realmente lo que decía no era ninguna novedad. Sí. Bueno, ya decir que desde los 60 para adelante hubo violencia en la Argentina no es novedad. Claro. No. Claro, hay una dificultad enorme para actualizar la comprensión de los fenómenos, para liberarla de ese esquematismo que lo cristaliza, que lo fija y lo empantana, y en el fondo nos inquieta y preocupa porque los años pasan, pero el pasado sigue inamovible. Y hay una cosa, Santiago, tenés razón, pero incluso creo que hoy me parece que era Borenstein que lo dice en un diario. Cuando Alfonsín da el decreto para juzgar a los militares, al mismo tiempo hace otros decretos para enjuiciar a los jefes de la guerrilla. Claro. Que estuvieron en el país, obviamente. Incluso se da orden a Interpol, que lo toma a Firmenich en Brasil y lo trae para acá. Y Firmenich estuvo preso hasta que... tal cual. Y los militares hasta que Menem los soltó a todos. Tal cual. Indulto, ¿no? Sí. Bueno. Claro. Sí, hubo un retroceso, ¿no? Después. Claro, después hubo un retroceso cuando viene Kirchner. Exactamente. Falta de fuerza de conocimiento, porque no era tan conocido y demás, retoma el tema, se reabren los juicios y hacen un discurso, sobre todo Cristina de Kirchner, mucho más que Néstor Kirchner y a posteriori, un discurso de tornar en héroes a quienes habían estado en la guerrilla. Claro. Eso es. No terminó esta transición tan indispensable del autoritarismo a la democracia. No se la termina de realizar. Y yo creo que es importante que el mensaje hacia adelante sea justamente el de atender a ese desafío. Completar esa transición significa escuchar la verdad en lugar del prejuicio.
Y sobre todo sería más completo, me parece a mí, si fuéramos capaces de hacer lo que hizo Alfonsín, no solo los decretos y demás, sino que puso la fecha de recuperación de la democracia, el juramento y recibir los elementos que lo hacían presidente, el Día Universal de los Derechos Humanos. Claro. El 10. Nosotros deberíamos estar todos festejando Claro, el tema el 10 de diciembre en lugar de el 24 de marzo. Que no hay nada que festeja festejar, nada. ¿no? No hay nada que festejar el 24 de marzo. Claro. Subrayemos, Jorge, esta propuesta de Graciela. Que no caiga en el olvido esto. Habrá memoria donde los derechos humanos sean escuchados. Sí. Me parece que, bueno, digámoslo ahora, el 24 de marzo lejos de ayudarnos a esta conversación, nos perjudicó, ¿no? Esta es mi opinión, nos perjudicó. Por una maniobra otra vez especulativa. No va a haber posibilidad de conversación si no se depone el uso para el presente, el uso de los derechos humanos como causa política. Ahí estamos en problema, y me refiero al intento del gobierno, y me refiero también a algunas organizaciones de los derechos humanos, ¿no? Que han hecho... Seguro. Sí. Ahí vos dijiste bien. Yo creo que la diferencia de quienes hablan honestamente, aunque discutan porque no están de acuerdo. Exactamente. La diferencia entre esos y los que especulan, aún sabiendo. Exactamente. En estos temas que son tan delicados. Bueno, les tenemos que entregar el mando para que puedan hacer el programa lo más completo posible. Ya le robamos algunos segundos. Son las 14 horas. Les deseamos lo mejor. Nos vamos a enterar a quién invitados tienen ahora mientras los escuchemos, porque si no, les vamos a seguir robando tiempo. Graciela, Pablo, felices Pascuas. Santiago, nos vemos el domingo que viene. Un abrazo afectuoso hasta el domingo próximo. Chau. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.